eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó, de oro Dios la coronó. Bienvenidas a este programa Emprendedoras. Soy la pastora Lidia Zapico y es un gusto tener nuevamente contigo este programa que va a ser de tremenda bendición a tu vida. Especialmente te va a ayudar a dar respuesta a tantas inquietudes que hay en tu corazón. El tema de hoy va a ser un tema impresionante. ¿Podrá la mujer recibir directamente de Dios revelación en estos tiempos? ¿Puede el corazón de una mujer recibir la guía de Dios? Este es un tema impresionante, el cual queremos hablarte, y tenemos también una invitada, ¿verdad, Tatiana?, que nos va a ayudar a hablar y a entender lo que ella también ha podido recibir de parte de Dios. Sí, pastora, hoy nos acompaña Mercedes Dawson. Ella es intercesora y consejera de mujeres con propósito de la Iglesia del Rey Jesús de Broward, y hoy vamos a hablar de cómo conocer la voz de Dios en estos tiempos, de repente que muchos han llamado convulsionados y que el tiempo no alcanza, tiempos afanosos, pero cómo es de importante aprender a conocer la voluntad de Dios, conocer sobre todo la voz de Dios y cómo podemos manejarnos en los tiempos de hoy, Mercedes. Amén. Muchas gracias, Tatiana, pastora, bendiciones. Verdaderamente que nosotros como hijos de Dios tenemos que depender de Dios en todas las situaciones, y en tiempos como estos en los que estamos viviendo más que nunca, porque lo único que nos va a permitir a nosotros tener una vida de tranquilidad en tiempos de incertidumbre es estar aferrados al Señor y escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es importante eso? ¿Por qué es importante o necesario conocer la voz de Dios para entender la voluntad de Él y conocer la revelación que Él también trae a nuestra vida? Bueno, hay muchas voces en el mundo. Aún está nuestra propia voz, está la voz del mundo, está la voz del enemigo, pero sobre todas las cosas lo que nosotros tenemos que buscar es la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen y no oyen la voz del extraño. Eso está diciendo que así como Jesús habla, también el extraño habla. Y es muy importante que nosotros nos dejemos guiar y conocer qué voz es la que nos está hablando. Y es bien importante también saber que la persona tiene que conocer la palabra, Mercedes. La palabra de Dios es la que va a guiar. Dios siempre va a hablar a través de la palabra. Hay muchas personas que pueden tener a veces revelaciones o también decir: he tenido sueños que va a pasar algo. ¿Puede ser una intuición natural? Bueno, existen personas que tienen sueños, pero tenemos que entender que no todos los sueños son de Dios. Dios habla a través de sueños. Es más, el Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que aún los niños tendrían sueños y verían visiones. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer que eso es para nosotros. Y de los tiempos al final que hablaba el Señor, estos son los tiempos al final que Él se refería. Y tenemos como pueblo de Dios tener el corazón abierto para buscar esa presencia de Dios y para escuchar la voz de Dios. Es más, la palabra dice acerca de los hijos de Isaacar, dice que eran entendidos en los tiempos y que tenían la sabiduría para saber cómo actuar. Y eso es por el Espíritu de Dios. Entonces sacamos en conclusión que la palabra profética o la palabra o la voz de Dios que viene a nuestro espíritu viene conectada cuando nuestro espíritu está conectado a la palabra de Dios. Hay muchas personas que sin tener la palabra de Dios en su corazón pueden hablar o pronosticar el futuro, pero dice el Señor que no haría nada sin que Él se lo revelara a sus profetas. Hay una experiencia, Mercedes, que tú hayas podido sentir y poder compartir ahora, que sí se puede oír la voz de Dios hoy en nuestros días que vivimos. Sí, pastora. Tenemos que partir primero de que escuchar la voz de Dios
no es así una cosa sobrenatural, extraña, ni mística. El Señor quiere revelarse a su pueblo y Dios habla hoy. Dios siempre ha hablado y Dios nos habla por su palabra. Dios nos habla por su espíritu. Sí, yo he tenido algunas experiencias y tenemos que partir de que la gente dice, bueno, ¿y cómo sé yo que fue Dios que me habló? Bueno, Dios no va a decir nada que no esté respaldado en su palabra. Dios no cambia su palabra para acomodarse al ser humano. Lo que Dios ha dicho, tenemos la palabra para confirmar lo que Dios nos dice también hoy. Y Dios no cambia porque ya Él habló todo lo que tenía que hablar el ser humano. A través de la oración se busca la voluntad de Dios y puede uno escuchar la voz de Dios. En una madrugada, hablando de la experiencia, el mundo nos trae mucho afán, muchísimo afán. Nos vemos con tantas obligaciones. Hoy en día la mujer tiene muchas obligaciones, que si el hogar, la familia, el trabajo, los que trabajamos fuera de la casa, y a veces nos sentimos agobiados y afanados, ¿no? Y en una madrugada yo le decía, Señor, estaba bastante afanada y angustiada, decía, Señor, vengo a ti en esta madrugada a entregar mis cargas. Le decía yo, Señor, a entregar mis cargas y necesito que tú me dirijas en lo que yo tengo que hacer respecto a algo. Y me arrodillé en el altar y cuando estaba orando, tuve esta vista, cerré los ojos y estaba adorando al Señor y tuve la visión del Señor que me decía, yo estaba arrodillada y veía los pies del Señor. Al ver los pies del Señor, el Señor me habló y me dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y yo no tenía nada, pero en la visión yo tenía una agenda en la mano. Y el Señor pero cuando el Señor me dice, ¿qué tienes en la mano? A mí me dio vergüenza que el Señor me preguntara qué tenía yo en la mano, porque yo sabía como que esa era mi agenda de todas las cosas que tenía que hacer en el día de trabajo, que eran muchas cosas. Y entonces cuando el Señor me dijo, ¿qué tienes en la mano? Yo le dije, Señor, es una agenda con todo lo que tengo que hacer. Y yo tenía una carga muy grande en mi corazón. Y el Señor me dijo, déjame ver tu agenda. A mí me daba tanta vergüenza tener que darle la agenda al Señor. Cuando le entrego la agenda al Señor y el Señor la abre, las páginas de la agenda, al Señor abrirla, se deshacían y se volvían polvo. Y yo empecé a llorar. Y me daba mucha tristeza y vergüenza delante de Dios. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté tan afligida y abatida por todas estas cosas que tengo que hacer? Y el Señor, al abrir la agenda, se iban deshaciendo las páginas y empecé a llorar. Le dije, Señor, perdóname, porque yo sé que nada de eso es importante, que nada de eso tiene valor, que nada de eso cuenta, Señor, nada de eso va a permanecer. Y entonces, pero le decía, Señor, aún yo sabiendo el dilema que yo tengo, Señor, y que necesito que tú me ayudes, es cómo concilio yo todas estas cosas que están en esta agenda de las cosas que tengo que hacer diariamente, pero que yo sé que no son las importantes, que no es lo más importante, pero que aún así tengo que hacerlo. Y yo lloraba y el Señor habló a mi corazón y me dice, tú solamente necesitas mi presencia. Yo empecé a llorar aún más y decía, sí, Señor, yo lo que necesito es tu presencia. Necesito tu presencia. Y Él me dijo, y tienes mi presencia. Cuando yo escuché la voz de Dios que me dijo, y tienes mi presencia, empecé a llorar y me arrepentí y le dije, Señor, perdóname. Y vino a mí esa palabra que dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con ruego y con acción de gracias, porque Dios tiene cuidado de todas nuestras situaciones. Y fue algo impactante, eso cambió mi vida y cada día el mundo trae muchos afanes, el mundo trae muchas preocupaciones, el hogar, la familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Parar, mientras más el día se pone así como una rueda sin fin, detenernos y decir, no, Señor, yo necesito tu presencia. Digo, Señor, yo lo único que necesito es tu presencia. Y declaro que tu presencia está conmigo. Y eso es lo que cada día me permite a mí poder conciliar lo que yo sé que no es importante ni es lo primero. Pero qué lindo, Mercedes, que la experiencia que tú cuentas, y tú la cuentas de una manera tan maravillosa,
que todos podemos sentir lo mismo que tú estás contando. ¿Y qué le podemos decir entonces a esas mujeres que no saben escuchar la voz de Dios, que no pueden llegar a tal grado de comunicación con el Señor como para que Él las dirija? Bueno, el ruido, hay mucho ruido en el mundo. Yo creo que no escuchamos en muchas oportunidades la voz de Dios porque estamos metidos en mucho ruido. Está el ruido del clamor de nuestra propia alma en la angustia, la aflicción. Tenemos que dejar todas esas cargas. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos que venir al altar del Señor, despojarnos de todas esas cargas, soltar todo ruido del mundo, de la carne, de nuestra humanidad, del vecino, de la familia, y tenemos que meternos con Dios en esa intimidad para que el Señor nos hable. Soltar, pedir primeramente perdón por todas esas ansiedades y todo ese afán, porque más dice la palabra que nosotros no podemos agregar, dice, a nuestra estatura un codo, dice, ¿de qué vale que nosotros nos afanemos del día de mañana? Ya cada día, dice, la vida trae ya su propio afán. Entonces nosotros no vamos a resolver nada, tenemos que depender del Señor en todas las situaciones. Buscar la presencia de Dios. Para buscar la presencia de Dios, primeramente tenemos que callar y buscar ese silencio para poder entonces ir delante de la presencia del Señor. ¿Y puede entonces una mujer conocer el propósito para su vida? Nosotros sabemos que sí, pero ¿cómo ella lo puede conocer? ¿Cómo ella puede llegar a saber de alguna otra forma acerca de su propósito, acerca de su llamado? Hay algo básico. La palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo pienso que ese es el primer propósito que nosotros tenemos todos. Dios es un Dios personal que trata con cada uno, pero a todos nos ha hecho ese llamado. Dice que vayamos y le contemos a los nuestros lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice que este evangelio será predicado por testimonio y aún para testimonio a las naciones. El primer propósito y llamado de toda persona, de mujer, hombre, niño, es hablar de lo que el Señor hizo en su vida. Poder hablar, nosotros tenemos una gran bendición y es que nosotros tenemos la llave que abre las puertas. Nosotros tenemos la solución que el mundo necesita. El mundo está afligido, angustiado, pero nosotros tenemos la respuesta que el mundo necesita. Nosotros tenemos esa medicina que el que está deprimido necesita. Ese es el primer llamado. Pues qué importante eso que tú nos acabas de comentar y precisamente ya tenemos email, han entrado también llamadas de mujeres que están cansadas de equivocarse y tomar decisiones incorrectas. Y sobre este tema de cómo tomar las decisiones correctas en nuestra vida basadas en la voluntad y en cómo escuchar la voz de Dios, vamos a seguir hablando en el próximo segmento de Emprendedoras. Ya volvemos. La revelación de los misterios de Dios. ¿Es el cuidado, preservación y restauración de Israel un símbolo de que hay un Dios fiel que le guarda? ¿Por qué es decisivo que el arrebatamiento se produzca antes de la gran tribulación? ¿Qué efectos producen en el creyente las llaves del reino de los cielos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta La revelación de los misterios de Dios, un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico, que le enseñará mucho más sobre el endurecimiento de Israel, el arrebatamiento de la iglesia, la piedad, la iglesia, el misterio de la iniquidad y mucho más. La revelación de los misterios de Dios, un libro que le hará descubrir mucho más sobre los mensajes de Dios. La revelación de los misterios de Dios, adquiéralo ya. Seguimos en la sintonía de Emprendedoras. Hoy estamos hablando de cómo conocer la voz de Dios. Queremos recordarte los teléfonos. Llámanos por favor al 954-450-2325 y también puedes escribirnos en este momento a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Tenemos personas en la línea, también consejeros de la iglesia que están dispuestos a ayudarte, a hablar contigo a través de los emails. Tenemos testimonios maravillosos que nos han llegado. Gracias a todos por sus
sus cartas porque pueden estar seguros que estamos orando por todas esas necesidades. Y nos escribió Lorena desde Guatemala. Ella dice que ella es una mujer que pues ha sido abandonada por su esposo y que está cansada de equivocarse y de tomar decisiones incorrectas. Ella quiere saber cómo puede escuchar la voz de Dios y diferenciarla de la propia voz de su corazón, porque ella piensa que todas las decisiones las ha tomado con base a sus emociones. Bueno, para escuchar la voz de Dios hay que conocer la voz de Dios. Volvemos al mismo tema. Hay que conocer la voz de Dios, hay que conocer su palabra, hay que conocer lo que Dios dice por su palabra, porque Dios nunca nos va a decir algo diferente a lo que ya nos ha hablado por su palabra. Es importante que no necesariamente tenemos todos los elementos para tomar las decisiones en ciertas oportunidades. Cuando no tenemos todos los elementos para tomar una buena decisión, hay que buscar consejo. Dice la palabra que en la multitud de los consejos se afirma el pensamiento. Muchas veces se toman malas decisiones porque no se tienen todos los elementos, y no se tienen todos los elementos porque tal vez no existe la experiencia como para tener un marco de referencia. Pero es importante buscar en la iglesia, buscar en la iglesia una persona madura que tenga de verdad la capacidad de poder asesorar y orientar, porque al fin y al cabo nadie va a tomar decisiones por uno, o al menos no debe uno tampoco dejar que en sus cosas personales nadie tome la decisión, sino tener los elementos necesarios para poder uno mismo tomar la decisión. Pero en el caso de ella, quizás el problema más básico es esas emociones. Estamos hablando cuando las emociones toman tanto el corazón, la mente, los sentimientos, y caminamos por esas emociones, y esas emociones bloquean el oído y no nos dejan oír correctamente la voz de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Yo creo que si tú clamas al Señor, le dices: Espíritu de Dios, amén, muéstrame, revélame, y puede ella recibir un buen consejo pastoral, las puertas serán abiertas. Quizás hay dificultades o piedras en el camino, heridas que tiene que sanar, relaciones anteriores que has tenido que todavía te duelen, son heridas abiertas, que no te dejan tomar buenas decisiones porque estás pendiente de esas heridas. Mujer que estás herida, mujer que estás con esos pensamientos de qué hacer, es necesario ser curada, es necesario perdonar, es necesario empezar de nuevo. Y te queremos decir, el Espíritu Santo está contigo, y al final de este programa estaremos orando por ti y estaremos orando por todas las mujeres que están necesitando oír la voz de Dios. Habíamos dicho, Mercedes, que el buen pastor nos iba a guiar y íbamos a oír su voz. ¿Sabe que la oveja es un ejemplo que Jesús puso? La oveja se desorienta rápidamente. Quiere decir que necesita que alguien la guíe. ¿Será que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, puede ser nuestra guía? Por supuesto que sí. Indudablemente, no siempre vamos a tener acceso a un pastor, a un hermano que nos escuche, pero siempre tenemos el acceso a la presencia de Dios, y tenemos que alimentar, tenemos que nutrir esa relación con el Señor, aprender a escuchar la voz de Dios, crear nuestra propia relación. Nosotros no podemos vivir nuestras relaciones cristianas basados en la vida de los demás o en la búsqueda de los demás. Muchas veces estamos acostumbrados a que creamos muletas emocionales, o siempre estamos pidiendo: ore por mí o ayúdeme con esto. Y está bien, hay que buscar ayuda, hay que pedir que oren por nosotros, pero es mucho más importante que uno mismo pueda ir delante de la presencia del Señor para alcanzar ese socorro oportuno. Y perdón que te interrumpa, Mercedes, también yo pienso, Pastor Mercedes, que los tiempos de Dios muchas veces no son los tiempos nuestros, y hay que tener el discernimiento para saber cuándo es el tiempo de esperar, porque el Señor tampoco se mueve en la confusión y en la angustia que nosotros podemos tener. El Señor se mueve en el reposo, en la tranquilidad, y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera,
y no a la manera de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios no es la misma voluntad nuestra, y allí está el problema. Exactamente. Es cuando se toman decisiones apresuradas donde decimos, bueno, yo lo voy a hacer a ver qué pasa, y siempre va a haber un error. Exactamente. Dios es misericordioso y justo. Tiene misericordia de nosotros y tiene misericordia de nuestros errores. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Pero no tenemos que estar viviendo todo el tiempo de errores y pidiéndole, Dios, perdóname por todos los errores que tomé, porque indudablemente cada acción va a tener una reacción, pero Dios también nos da la sabiduría y el entendimiento. Y eso es lo que tenemos que buscar, esa sabiduría y ese entendimiento para saber cómo actuar. Dice la palabra, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, la guianza para toda situación. Es importante conocer, tú hablaste acerca de los tiempos, Tatiana. Muchas veces nos apresuramos en ese mismo afán de nuestra alma, que queremos la respuesta. Estamos, dicen, en la generación del microondas. Y el microondas se demora 30 segundos en calentar algo y decimos que se apure, que se apure. Y así mismo pensamos que Dios tiene que actuar. Vamos, nos arrodillamos y decimos, Señor, contéstame, contéstame. Y Dios no dice nada, entonces decimos, bueno, Dios no contestó, yo voy a hacer. Por fe me lanzo y tal. Pero Dios no quiere eso. Dice, ¿cuántas veces dice en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Porque Él está obrando. En medio de esa tranquilidad, Dios está obrando. En muchas oportunidades oramos y le decimos, Señor, ¿debo hacer esto o debo hacer esto otro? Y resulta que Dios no dice nada. Entonces lo primero que pensamos es, entonces yo voy a hacer esto, porque como Dios no dijo nada, lo que yo había pensado que tenía que hacer es lo que voy a hacer. Pero muchas oportunidades, cuando Dios no dice nada, es que está contestándonos que no es el momento para accionar. Existe y es importante, y vuelvo de nuevo a la importancia del tiempo. Hay un tiempo de Dios y nosotros tenemos que estar bien alineados con el Señor para entender cuáles son los tiempos para actuar. Volvemos nuevamente a esa unción de los hijos de Isaacar, de conocer los tiempos y tener la sabiduría para actuar conforme a esos tiempos. ¿Será que Dios quiere que en esos tiempos nosotros saquemos el tiempo de búsqueda? Porque estamos hablando de un afán. Cuando estamos afanados va a ser imposible oír su voz. Entonces el Señor tiene que quedar en silencio para que tú reacciones a seguirle buscando. Será como decimos que los afanes de esta vida no sacamos el tiempo necesario para oír. Por eso es más fácil decir, llamar a la radio, ore por mí. ¿Y qué te dijo Dios? Entonces yo creo que es el tiempo de oír. Y qué rico cuando dice la palabra de Lucas 6. Vamos a ver lo que dice Lucas 6, 47. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras. El problema es que no ponemos atención ni oímos, porque Dios quiere hablar y Dios habla a través de los profetas, pero un profeta o una mujer de Dios o un hombre de Dios ha tenido primero que oír. Ese es el secreto de hablar voz de Dios. Y para actuar también tú tienes que oír. Por eso dice, oye mis palabras. Es como que los oídos están como el oído espiritual que está unido a la mente, está emborrada, está borrosa, está como con nubes que no deja oír claro. Son esos afanes. Dice que el que realmente oye y limpia sus oídos para oír en reposo, en tranquilidad, sacando momentos de búsqueda, dice, se compara con la persona que ha edificado una casa, pero que antes de edificar profundizó y hondó y puso un fundamento sobre la roca. Eso nos habla lo que estamos hablando en este programa, la importancia de buscar y de fundamentar nuestra vida, no en las emociones, sino en la correcta palabra de Dios. Tendríamos muchas cosas que hablar de esto, ¿verdad, Tatiana? Maravilloso, pastora, este tema, porque estábamos ahorita cuando Mercedes estaba hablando, hay que ser mansos para esperar.
hay que ser mansos para esperar y volvemos al tema de los tiempos. No todo va a suceder en el tiempo nuestro y hay que estar creyendo que si Dios está con nosotros, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y nuestro ayudador, nos habla, ¿verdad? Tenemos una comunicación con Él, sabemos cuándo Él nos está hablando y también tenemos que entender que cuando no habla es porque tenemos que estar en el reposo y en la quietud. En la quietud, en el silbido apacible, Dios también se manifiesta. Y muchas veces tenemos que salir de toda esa bulla, de todo ese afán, de toda esa agonía que hay en el mundo para quedarnos quietitos en el reposo de Dios y escuchar qué es lo que Él quiere para nosotros en este momento. Ya se nos está acabando el tiempo, pastora. Pudiéramos orar para que estas mujeres, como las que nos escribieron hoy y como las que nos están escuchando, afanadas en el tiempo, no saben qué hacer, no saben tomar decisiones porque están corriendo de un lado para otro, para que puedan parar un momento y decir, necesito entrar en el reposo de Dios para escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a orar primeramente, así como el Señor acalló la tempestad, nosotros debemos acallar el afán, renunciar al afán y a la ansiedad, porque cuando nos afanamos le quitamos la oportunidad para que Dios actúe. Él dice que en paz y en reposo seremos salvos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, tú no cambias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres eterno. Presentamos nuestras vidas en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y ponemos delante de tus pies nuestras cargas, nuestros afanes y nuestras ansiedades. Declaramos en esta hora que lo único que nosotros necesitamos es tu presencia en nosotros, Señor. La guianza de tu Santo Espíritu, Señor, para dirigirnos, Señor, en todos nuestros caminos, Señor. Te pedimos la sabiduría, Señor, y el entendimiento, Señor, para conocer los tiempos, Señor, para poder actuar conforme a los tiempos, Señor, porque queremos tu voluntad perfecta para nosotros, Señor. Presentamos la vida de cada persona que nos escucha, Señor, y te pedimos que tu Espíritu los visite, Señor, poniendo en orden, Señor, así como cuando había desorden, Señor, había caos, Señor. Tu Espíritu, Señor, puso orden, Señor, en los pensamientos y en las emociones, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito y glorioso de Jesús, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos que nos llames, por favor, al 954-450-2325 y también escríbenos, porque si no conoces a Jesucristo, te lo queremos presentar para que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida y te ayude a tomar esas decisiones que tú necesitas. Nos vemos en el próximo programa de Emprendedoras. Gracias por la sintonía. Que Dios te bendiga. Corazón, hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó. De oro Dios la